El licenciado Fermín Acosta es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, y por supuesto agradecemos al licenciado Acosta que haya pues aceptado nuestra invitación para hablar de un sector tan importante y tan pujante y tan determinante para pues la vida del país, para la familia. Así que, licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación. No, el honor es mío. Comenzando la semana, porque hoy comienza la semana, así ¿verdad? mismo es. Aunque la gente siempre cree que concluye, pero la verdad es que hoy comienza la semana. Sí, así es, así es. Bueno, una de las metas que se propuso el gobierno del presidente Danilo Medina fue darle un impulso pues vigoroso a la política de construcción de la vivienda, en la cual pues ustedes como sector privado iban a ser puntal para eso, y además de la creación de varios instrumentos, me refiero al caso del asunto del fideicomiso, y entonces la ley 189-11. Así es, así es. Y lo que me gustaría saber entonces es ¿cómo ha ido este programa y cuál ha sido la participación de ustedes en el mismo? ¿Y cómo está en sentido general, se está trabajando para este gran déficit que algunos expertos consideran de que tenemos alrededor de 1 millón de déficit habitacional en el país? Cuantitativo. Cuantitativo. Y cualitativo, 400, 600 mil viviendas. 460 mil viviendas. Okay. En realidad la ley 189-11 se publicó antes del presidente Medina antes de ser presidente, en el 2011, en julio de 2011, el presidente Leonel Fernández publicó la ley 189-11 y posteriormente se fueron haciendo los reglamentos. Dicho sea de paso, los últimos reglamentos los firmó el presidente Fernández en agosto 10 del 2012, es decir, un año después. Y la norma de la Dirección General de Impuestos Internos, la norma 0212, fue la primera norma que firmó el nuevo director de Impuestos Internos, que también tiene que ver con la ley 189-11. Esos instrumentos muy buenos para fomentar el negocio hipotecario, que no solo es la producción de viviendas, sino en general, y para fomentar el financiamiento bancario, para crear instrumentos de financiación de la construcción y de la compra de viviendas por parte del adquiriente. Son muchos que se crearon. Lamentablemente todavía no hay el primer instrumento de esos que esté funcionando efectivamente, no obstante que ya muchas de las entidades gubernamentales que tenían que emitir las normas o los procedimientos ya lo han hecho, pero no ha habido esa implementación real de esa parte de la ley. Pero por otro lado, aparte de esos instrumentos, se crearon otro mecanismo de facilitación de la aprobación de los proyectos de vivienda, sobre todo de la vivienda de bajo costo. Desde hace muchos años, ACOPROVI había planteado que se creara lo que llamamos la ventanilla única para la aprobación de los proyectos de vivienda, y en este caso, con la ley 189-11 se logró que se creara la ventanilla única para los proyectos de vivienda de bajo costo construidos bajo fideicomiso. Es decir, es una condicionante que si no está constituido el proyecto en un fideicomiso no iría a la ventanilla única. Entonces, la misma ley crea la facultad, le da la facultad al Ministerio de Obras Públicas, que es el regulador, el coordinador de la ventanilla única, de que la ventanilla se extienda a toda la construcción en la República Dominicana, cosa que nosotros aprovechamos por este programa, que sabemos que hay muchos funcionarios desde la cama mirándolo, decirle que, sobre todo al ministro de Obras Públicas, que se anime y que su gente del ministerio implemente la ventanilla única para toda la construcción. En principio tuvimos muchos problemas para la implementación, pero muy cierto es que muchas de las instituciones que están envueltas para esto, como es el propio Ministerio de Obras Públicas, han hecho un esfuerzo excepcional
y han hecho cambios muy importantes, han estructurado la ventanilla única, un trabajo que nosotros felicitamos y reconocemos. Igualmente, el Instituto Nacional de la Vivienda tiene que dar la aprobación, es el que califica los proyectos de viviendas de bajo costo. Esa calificación es la que le da la calidad a esos proyectos para optar para un bono para sus adquirientes. Y el INVI, también queremos felicitar a esa institución, ha hecho un trabajo muy bueno en la aprobación de los proyectos y ya ha aprobado prácticamente todos los proyectos que se le han sometido. Es decir, no tiene acumulación, ha sido muy eficiente y nosotros pues a esas dos instituciones las felicitamos. La Casa ha implementado, no con la eficiencia de esas otras entidades, pero ha estado trabajando en esa vía y el director Montaz nos ha asegurado que ellos prontamente, que ya están dispuestos a atender todas las solicitudes. Medio Ambiente no tiene la misma agilidad y donde nosotros tenemos el tranque real es en la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros creemos que es un error cuando se concibió la ley, cuando se implementó la ley, cuando nosotros mismos que fuimos parte, que trabajamos en ello, no nos percatamos de que era un error poner a gente que está entrenado para recaudar dinero, darle la vocación de otorgar un bono, de otorgar un incentivo. Y es un contrasentido, porque ciertamente la Dirección General de Impuestos Internos es muy eficiente cobrando. Y yo felicito al director. Lo motivo a que amplíe la base y que no aprieta lo que estamos metidos en el cajón, que amplíe la base, como dice el FMI, ¿verdad? Vamos a recaudar más y vamos a ir más cómodos todos. Pero de ahí a que nosotros tenemos una ley que ellos mismos son los que dicen, sí, vamos a darle bono, eso es un contrasentido. Y eso es natural. Ellos no están entrenados para dar incentivos. Claro. La ley pone en manos de ellos el otorgar el incentivo. Eso no va a caminar y yo aprovecho para sugerirle al presidente Medina que haga una revisión, envíe a las cámaras una revisión de esa legislación, de la ley 189-11, y una de las cosas principales que hay que pedir es que la Dirección General de Impuestos Internos no tenga la intervención que tiene la ley 189-11. Hay otras entidades como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, que de algún modo tienen que ver también con estos procesos de los fideicomisos y nosotros entendemos que tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Valores han hecho un esfuerzo extraordinario y que son más ágiles en eso. Para nosotros el escollo real está en la Dirección General de Impuestos Internos. Y en ese sentido está el escollo real. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, déjame darte un ejemplo. Para que salieran unos bonos que muy pocas empresas han tenido la oportunidad de darle, no empresas, el bono es un reembolso del impuesto que nosotros pagamos del ITEVIS que se le da a los adquirientes que no tienen vivienda. Entonces, para que salieran algunos bonos que salieron en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, el presidente Medina tuvo que hacer un decreto por 6 meses. Es decir, olvídese de lo que yo le justifico. Cuando usted ve que una ley en el 2011 se aprueba y en el 2014 la institución que tiene que dar los incentivos no ha dado el primero, algo está pasando. Es decir, no es que yo lo diga, es que ahí está la evidencia. Para que salieran unos bonos tuvo que darlo a Hacienda por un decreto del presidente Medina. Entonces, el presidente Medina, y nos consta, lo reconocemos y felicitamos al presidente, ha hecho un esfuerzo y nos ha demostrado a nosotros el interés que él tiene de hacer un aporte para la disminución del déficit habitacional, inclusive con una apertura extraordinaria con ACOPROVI. El presidente creó una comisión para la implementación de la ley 189-11 adscrita al Ministerio de la Presidencia. De hecho, el presidente de esa comisión es el ministro Montalvo y lo dirige Elena Sicone, una ingeniera con un expertise tremendo en temas de vivienda. Pero el esfuerzo que ellos hacen no va tampoco a caminar muy lejos cuando hay escollos que ellos no pueden salvar. Bueno, dejemos a Guarocuya, mi amigo personal, que sea eficiente recaudando y vamos a poner eso en manos de otra gente.
¿Cómo va? Entonces, el asunto es probable que la propuesta y pues, el deseo del jefe de Estado pueda quedar truncado si se mantiene esta situación en torno a la DIGI. El deseo del jefe de Estado, la disposición del jefe de Estado, la disposición del Senado de la República, la disposición de los diputados, el esfuerzo que hizo el sector privado junto con el sector público y la necesidad del pueblo dominicano, todo va a quedar truncado si eso no se resuelve. O sea, hasta ahora no ha habido, y ustedes no se han juntado con el, bueno, como dice un amigo mío, con el indio. N veces. No con el indio, pero con los indiecitos. Ajá. Y una vez nos juntamos con el indio, no sacamos con resultados positivos, y con los indiecitos, pero no se avanza muy poco. Lo de esa gente no es dar. Lo de ellos es recaudar. Bueno, que sigan recaudando. Yo los felicito y les reconozco su eficiencia, pero para dar incentivos es otra entidad. Vamos a especializar que sea la comisión que creó el presidente, que sea el INVI, no lo sé, otra entidad, decisión del Estado, pero que tenga una vocación de dar subsidios. Y usted verá que se va a ver la diferencia en la República Dominicana, porque el presidente está haciendo el esfuerzo. El presidente está impulsando un proyecto que se llama Ciudad Juan Bosch, de 25,000 viviendas, y hizo de manera transparente licitaciones para el diseño en ese proyecto. Nosotros participamos y perdimos, pero tenemos que reconocer cuando la cosa está bien o está mal. El que nosotros no ganáramos no quiere decir que lo hicieron mal hecho, nosotros perdimos, punto, ganó otro. Bueno, pero eso es la democracia, eso es la transparencia, pero que se hagan las 25,000 viviendas, que se le dé bono a la gente. Pero además usando esquemas modernos, porque antes, en el 70, todos los países dejaron de construir los gobiernos y construye el sector privado. El gobierno es un facilitador, es un regulador, pero el desarrollador es el sector privado. En ningún país los gobiernos construyen, facilitan. Eso es lo que el gobierno aparentemente va a hacer con Ciudad Juan Bosch y nosotros lo aplaudimos. Pero si hacemos un estudio de oferta y demanda de vivienda, que lo hicimos en Acoprovi a nivel nacional, y dice que hay un déficit de 986,000 viviendas a nivel nacional, pero ese estudio dice que de eso el 60% no aspira ni a comprar la vivienda porque no tiene la más remota posibilidad de tener el inicial. Y de ese 40% que podría trabajar, el 60% de ese 40% no califica por préstamo bancario. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que hay que ayudar a la gente a comprar su vivienda. Claro. Entonces, dictaminó ese estudio que hay una demanda inmediata a nivel nacional de 68,000 viviendas. Fíjese usted, si se hacen 68,000 viviendas en la República Dominicana, ¿qué impacto tiene eso en el empleo? ¿Qué impacto tiene en la economía? ¿Qué impacto tiene en el sector hipotecario? ¿Qué impacto tiene en la sociedad en general? Y fíjese, nosotros estamos invirtiendo una cantidad extraordinaria de recursos en el tema educativo. Fantástico, lo logramos. Estamos logrando que se invierta el 4% en la educación. Pero el Banco Mundial hizo un estudio que dice que no importa lo que usted invierta en educación, no importa lo que usted invierta en seguridad ciudadana, en medicina, en salud, si usted no mejora la vivienda, esas cosas no pueden eficientizarse. Pero métale el 60% del presupuesto a la SURSA y deje a la gente viviendo ahí. A ver si van a poder aprovechar eficientemente. Porque cuando usted está metido en una casucha al lado del río Sama, la gripe de su hermano está con usted ahí junta. Y las enfermedades, infectos contagiosas y tal. Y usted el ruido no lo deja estudiar. Y nada dignifica más a una familia que tener un techo propio en condición habitable. Bueno, es un estudio del Banco Mundial de Latinoamérica que dice que para mejorar una sociedad, lo primero que hay que mejorar es la vivienda, que tiene impacto en la educación, en la salud, en la ciudad, en la seguridad ciudadana, en todos aquellos temas que son de prioridad de un país, pero que si tú no mejoras la vivienda no lo puedes hacer. O sea que definitivamente ustedes, a pesar de los instrumentos, a pesar de la legislación, no han podido avanzar para la construcción, sobre todo de viviendas populares, porque el cuello de botella, sobre todo que se presenta a nivel de la DIGI, no es posible. Es muy poco lo que se ha avanzado. Bueno, ya tenemos los instrumentos que no son perfectos, que hay que mejorarlos. Por ejemplo, hay un reglamento de una cuenta de ahorro programado, que es un instrumento que se creó
para que la gente poco a poco pueda ir ahorrando el inicial de su vivienda. Pero ¿qué pasa? Ese instrumento dice que para abrirle una cuenta de ahorro programado a usted tiene que estar inscrito en la Seguridad Social. Es decir, usted tiene que ser un trabajador formal. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la formalidad de un trabajador con su necesidad? Claro. ¿No son los informales los que más necesidad tienen? Y son la mayoría. Son el 65% de la clase trabajadora. Pero bueno, aproveche el bono que usted le da y sáquelo de la informalidad y de la pobreza. Haga dos cosas a la vez, mejore los índices de progreso de la gente. Entonces son esquemas que están creados, que hay que perfeccionarlos y que van a tener un impacto en la sociedad. ¿Cómo no? Pero mientras tanto no ve que gente del sector privado, ustedes hacen muchos esfuerzos por construir quizá para clase media baja, clase media, y vemos el ejemplo de Don Tato, que siempre pues sigue construyendo, lo que implica que ustedes como sector privado... No, por supuesto, porque bueno, dará más trabajo o menos trabajo, pero bueno, de eso vivimos. Claro. De eso vivimos en Acoprovi. Somos más de 300 promotores de vivienda que estamos asociados, estamos construyendo, es nuestro expertise, estamos dedicados a eso, estamos apostando a eso y apoyamos que estos esquemas se solucionen para que pueda haber una explosión de la economía en la República Dominicana. Sobre todo esos sectores más vulnerables, más bajos. Pero ¿verdad? por supuesto, pero ¿cómo nosotros podemos construir viviendas a $1 millón de pesos que no sea lejísimo de la capital cuando nosotros tenemos que hacer la infraestructura? Es decir, hay cosas que no se le deben cargar al costo de la vivienda para que el pobre la compre. Porque cuando yo hago un proyecto de viviendas y le pongo energía, le pongo el cableado eléctrico y la gente le pone un contador, la gente es un cliente de las EDES, claro, y le va a pagar, que a lo mejor vivía en una casa que no tenía contador. Entonces la ley 125.00 dice que esa inversión que hacemos los promotores en un proyecto de vivienda no debe cargársele al adquiriente de la vivienda, que eso es un capital que pasa a las EDES, que ese es su negocio y ellos tienen que poner su infraestructura para vender su negocio, que es la energía. Entonces ese cableado, esos postes del tendido eléctrico, esos transformadores tienen que pagar las EDES y no lo pagan, aunque la ley lo dice. Son demasiados temas que hay que mejorar para que el pobre tenga su casa. ¿Cómo no? Y usted hablaba al principio, entonces, cuando hablábamos de la cantidad de personas sin viviendas, y usted hablaba de que entre 400 y 600 mil viviendas de calidad, eso implica que hay una gran cantidad de viviendas entonces que no tienen calidad y la gente está... Pero por supuesto a nivel nacional. Nada más hay que ver cuando viene una tormenta, recuérdese de Olga, de Federico, de todos los famosos... Carecen de seguridad y de condiciones. De todo, de todo. O sea que eso también es un aspecto que habría que trabajar. Pero por supuesto. Eso es un aspecto fundamental, la mejora de la vivienda existente para los que tienen y otros para darle vivienda, que no vivan 3 familias en una casucha, que usted sabe que las hay. Sí, cómo no. Bien, vamos a solicitar la anuencia del licenciado Fermín Acosta, él es el presidente de Acoprovi. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.